que de unos cuantos peces y panes se alimentara más de 5.000 personas, que eso es una señal, un signo de cómo Dios quiere darnos felicidad y alimentar al hombre, no solo con el pan del cuerpo, sino con el pan del alma, que es Jesucristo. Allá precisamente en esa hostia santa es el pan del cielo que viene para hacernos felices. O por ejemplo, queridos hermanos, signos ya portentosos, de los cuales no puede haber duda de que está la mano de Dios, que es la resurrección de Lázaro, de los muertos. La misma resurrección de Cristo por sí mismo. Qué duda cabe que estos prodigios o milagros son señal evidente de que Dios está ahí. Por eso se dice, hermanos, en la teología, cuando estudiábamos la teología, que el milagro es el dedo de Dios. Ahí está Dios. Nadie puede hacer un milagro si no es un milagro verdadero, porque también hay falsos milagros, o prodigios, mejor dicho, si no está ahí Dios o aquella persona que Dios ha puesto para realizarlos. Queridos hermanos, el milagro, por lo tanto, es un signo. Pero hay otra serie de signos, ¿verdad?, que representan, por ejemplo, pues, los sacramentos por los cuales en la Iglesia Católica recibimos la vida divina del bautismo, o recibimos, por ejemplo, pues, el perdón de las ofensas en la penitencia, ¿verdad? Esos signos no son, digamos así, milagros, porque el milagro tiene que ser algo que realmente sea exterior, que lo veamos, que lo contemplamos. Y cuando nosotros, por ejemplo, recibimos a Cristo en la Eucaristía, no estamos viendo ahí a Cristo, ni estamos viendo ningún milagro, pero qué duda cabe que es el milagro de milagros que Jesucristo haya transformado y le dé poder al sacerdote el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, efectivamente. Pero para que sea milagro hace falta una cosa que se constate, que sea externa, que podamos nosotros pues tocarlo, o medirlo, o sopesarlo, dándonos cuenta de una manera real, objetiva, de ese hecho prodigioso. Amadísimos hermanos, Cristo, cuando predicaba, hacía milagros. Y muchas veces esos milagros eran los que atraían a la gente a la fe. Es el divino Salvador, es el Señor. Mira, esto no ha hecho nadie, ni siquiera decían los judíos, los antiguos profetas. ¿Habrá un profeta mayor que Jesús de Nazaret? No, eran signos extraordinarios. Igualmente los apóstoles. Cuando San Pablo recorre pues todo el mundo antiguo y va esparciendo la semilla del Evangelio y salvando a infinidad, multitud, miles de fieles, de personas, pues dice él que no solamente da testimonio del Evangelio con la palabra, sino también con el poder. Ese poder que le daba Dios. Y así vemos como resucita a un jovencito que se había caído de una ventana, pues dormido por la hora que era. También pues deja ciego a aquel mago que impedía que el procónsul Sergio Pablo se convirtiera en Chipre, etcétera, etcétera. Pablo iba dando el Evangelio con la elocuencia y de su palabra, con la fuerza de la fe y también con el poder de los signos con los cuales demostraba que eso era de Dios. ¿Por qué sabemos que el milagro verdadero es de Dios? Porque no lo puede hacer ningún hombre. Todos nosotros, los hombres, estamos sometidos a unas leyes físicas y unas leyes también morales que no las podemos nosotros pues hacer porque ya nos vienen hechas. Por ejemplo, pues la ley de la gravedad, por la cual todos los objetos, todas las cosas están atraídos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, digamos así. Pues el hombre no puede hacer que un objeto así, pues qué sé yo, mirándole o por su propia voluntad, que suba hacia arriba, ¿no? El objeto, si llega a caer, es siempre hacia abajo. Para que un objeto por sí mismo vaya hacia arriba, es necesario otro poder, que no es el del hombre. El hombre no puede hacer eso. Podrá hacerlo con ondas magnéticas, etcétera, pero no simplemente por el poder de su voluntad, sin que haya un intermediario físico entre él y el objeto. Eso de hacerlo así, de esa manera, solamente es propio de un ser superior al hombre que se llama Dios. O por ejemplo, queridos hermanos, el hacer de pronto aparecer allá pues algo que no existía, ¿no? En ese momento estaba todo sin nadie y de pronto allí aparece pues esa realidad, como si saliera de la nada. Eso es contra las leyes naturales. El hombre, para que haga una cosa, necesita otra materia de la que transforma. De la madera pues hará pues una mesa, ¿verdad? Pero así sin nada que aparezca la mesa, ciertamente el hombre no puede hacerlo.
Si es la mesa real, si fuera una ilusión, por supuesto, una mesa real, auténtica, objetiva, que aparece sin ninguna causa, eso ya supera las leyes naturales, será el hombre el que lo hace. Y así tantas cosas que son superiores y que evidencian, manifiestan al dedo de Dios. Dios está ahí cuando se hace el milagro, efectivamente, queridos hermanos. En este caso, amadísimos hermanos, yo no voy a hablaros de milagros, pero sí de unos hechos verdaderamente portentosos, hermanos, que nos han asombrado, a mí el primero, porque resulta que yo estaba hablando como ustedes me están escuchando ahora, y al hacerlo así en la televisión, pues tenía este crucifijo, como lo tengo en este momento. Claro es que yo, como estoy mirando hacia adelante, no miro el crucifijo. Además, detrás tenía este hermoso crucifijo que hay acá, y tampoco le veía, pues que estaba posteriormente, y sin embargo, en ambos sucedió unos prodigios, realmente, hermanos, que bueno, no que sean tan grandes, ¿no?, pero que nos asombran, y para demostrar que ahí, en esa predicación, en esa doctrina católica que yo lo que hago es repetir de los evangelios y de la iglesia, está el dedo de Dios. Observar los movimientos que realiza este crucifijo del misionero, cuando yo estoy hablando y lo llevo colgado de mi cuello, puesto sobre mi pecho, cómo se va elevando el solito de una manera realmente agradable, grata a los ojos, como un signo de su presencia en esa predicación. Veamos pues. Y lo mismo que el virus va haciendo que en el cuerpo se forme un tumor, así estas inclinaciones que yo consiento, que yo deseo, que yo actúo a mí mismo, van haciéndome un verdadero tumor en mi alma, en mi forma moral, en mi manera de ser, en mi personalidad interior. Y realmente, hermanos, si tuviéramos conciencia, queridos hermanos, y tengo que decir la verdad, si nos diéramos cuenta algún día de lo que significa esa acumulación de vicios y de pecados, podemos decir que entonces ese pecado me transforma en un monstruo. Es un monstruo por dentro el hombre que se ha arrojado en brazos de la pasión, del pecado, de las influencias malignas, de las inclinaciones malas que hay en su naturaleza y que él no controla, ni rectifica, ni domina. Es un esclavo realmente, esclavo de todos estos vicios, de todas estas pasiones, un esclavo que se martiriza a sí mismo y que poco a poco va avanzando hasta la destrucción de su misma personalidad y aún de su mismo físico. Y el drogadicto muere antes de tiempo, y el que se embriaga pierde la noción de sí mismo y se convierte en un hombre loco o en un hombre esclavo que los demás pues desprecian y del cual abusan. Y el violento se convierte en un ser destructivo que acaba siendo pagado con la misma moneda. La muerte lleva a la muerte y la herida, y el que a fierro mata, dice Cristo, a fierro también muere. Así, queridos hermanos, el hombre que está metido en esos abusos sexuales, en esa explotación del prójimo, en esa inhumanidad en que ni siquiera se reconocen los propios padres por motivo de la plata, por ejemplo, es ante los ojos de Dios que todo lo ve, en cuya presencia estamos el monstruo. Somos algo realmente deforme, nos deformamos en nuestra personalidad. Si nos viéramos, hermanos, qué horror, saldríamos corriendo. No resistiríamos la fealdad de nuestro interior. Seríamos nosotros mismos